Creo que estamos al aire, Denis, ¿o no? Efectivamente estamos al aire, puedes empezar. Que tengan una buena Pues conversación. bien, gracias, Denis. Pues bien, vecinas y vecinos aquí del Distrito 25, que recordemos va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, aquí en la zona norte de la región de los lagos. Hoy día es viernes y generalmente nosotros estamos conversando los días lunes y jueves. ¿Qué estamos haciendo un día viernes? Lo cierto es que estamos conversando un tema excepcional, porque generalmente uno habla de alimentación, vemos las noticias, generalmente cuando vemos noticias sobre que comemos mucho pan, que aumentó la obesidad, que qué es lo que van a comer nuestros hijos en la escuela, generalmente la alimentación sale en la palestra pública, pero ¿tiene que ver algo la alimentación con la nueva constitución? Yo creo que sí, pero ¿en qué sentido, en qué aspecto, qué características debe tener? Es por eso que hoy día, de manera excepcional, hemos querido reunirnos un día viernes para poner sobre la mesa un tema tan importante, sin duda un tema de futuro, pero que es un tema, y yo creo que los expertos estarán de acuerdo también, en que es un tema prácticamente ausente tanto de la discusión pública como de la discusión del proceso constituyente, salvo por el trabajo de personas que han estado desde hace varias décadas poniendo este tema sobre la mesa, insistiendo, tratando de influir en las políticas públicas para que la alimentación sea una prioridad no solamente de un gobierno de turno, sino como una política de Estado. Es por eso, y de hecho si ustedes recuerdan, es que en el afiche de la promoción de hoy día teníamos a dos ilustres invitados, tanto David Mora, que es presidente del Colegio de Ingenieros en Alimentos de Chile, quien por razones laborales no va a alcanzar a llegar, había confirmado, pero hace unos instantes me avisó de que no iba a alcanzar a llegar por razones de tiempo, no se alcanzaba a trasladar. Y también, y hoy día aquí está, ustedes lo pueden ver en pantalla, nos acompaña Sofía Bustos, quien está geográficamente hablando en la ciudad de Viña del Mar, que es candidata también a la Convención Constituyente por el Distrito 7, que es parte de la quinta región, y también va como independiente. Así que quiero dar la bienvenida a Sofía, quien haga un pequeño repaso digamos, por la biografía de Sofía. Sofía es de profesión nutricionista, vive actualmente en Viña del Mar, como mencionaba, es candidata, y ha trabajado en la FAO, recordemos este organismo internacional, para hacerse cargo respecto a la alimentación, ha trabajado en el Programa Mundial de Alimentos y ha trabajado en distintas reparticiones públicas del país, en distintos ministerios, en distintas instancias como JUNAEP. Ahí después Sofía nos puede contar un poco sobre su experiencia. Al mismo tiempo, y yo, digamos, por eso la conocí públicamente, por el trabajo de la ONG Actuemos, de la cual ella es fundadora, que es una ONG que se dedica precisamente a crear cultura alimenticia. Ya vamos a hablar de a qué nos referimos sobre cultura alimenticia. Y además, Sofía ha realizado un trabajo internacional reconocido por distintos países, siendo también, incluso fue noticia acá, cuando hace un tiempo atrás Michelle Obama la premió por el trabajo realizado con escolares en Washington. Así que, Sofía, un gusto tenerte hoy día acá. Gracias por tu tiempo, un tiempo que es una campaña suspendida, estamos en un limbo, uno sigue en movimiento, pero evidentemente hay que generar espacios de conversación, así que, Sofía, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que bien lo has dicho, la alimentación es absolutamente importante y relevante. De hecho, es la gran motivación en la que yo hoy en día me encuentro en este rol de candidata. Así es que muchas gracias a ti por dar el espacio para que conversemos sobre estos temas que son tan fundamentales para el bien común de nuestro país. Gracias, Sofía. De hecho, este es un tema crucial no solamente para el país, sino que de manera particular para nuestro distrito, el 25, porque somos una zona que es por una parte agrícola y por otra parte ganadera. Osorno se caracteriza nacionalmente por ser tierra de la leche, patria de la carne, ese es como uno de los eslóganes que tenemos, y sin embargo el tema alimenticio no ha sido uno de los grandes temas ausentes, o cuando se habla simplemente como una industria, como la economía, así, la industria del alimento es importante porque genera tantos ingresos. Y es por eso que quisiera iniciar esta conversación preguntándote, cuando hablamos de alimentación, en sentido estricto, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a una industria? ¿Nos referimos a la nutrición? ¿Nos referimos a ambos o nos referimos a más elementos? ¿Cuál es la visión o definición, digamos, de cuando hablamos de alimentos? Mira, la nutrición en particular ha ido cambiando y ha ido rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? De cómo abordamos la alimentación del ser humano. Lo más importante a destacar es precisamente que la alimentación va mucho más allá de nutrientes
que en el fondo es lo que tenemos que consumir para poder mantenernos vivos, sanos y en el fondo desarrollar, especialmente los niños, por ejemplo, tejidos y etcétera, sino que tiene más bien relación con un concepto mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver la forma en que nosotros producimos los alimentos, en cómo los alimentos se transportan dentro de un sistema alimentario, cómo llegan a las personas y en definitiva cómo los consumimos, ¿cierto? Y este es un concepto muy global, ¿no? Hablamos de los sistemas alimentarios, que es la forma más pertinente de abordar la alimentación. El alimento no aparece solo en un plato, ¿no? El alimento ha venido dentro de un proceso productivo importante, pero también hay una serie de factores humanos asociados a la alimentación que tienen que ver con esto que tú mencionabas, la pertinencia local y territorial, por ejemplo, que es este sello particular que puede tener cada uno de los territorios, que desafortunadamente, dado el sistema comercial que Chile ha, en el fondo, adoptado, ¿cierto?, durante todas las últimas décadas, es que se ha transformado para muchos como un modelo comercial asociado a alimentación y hemos perdido esta humanización de la alimentación, que es lo que nos tiene en la crisis alimentaria que enfrenta nuestro país. Chile es uno de los países que vive una de las peores crisis alimentarias, ¿no?, globales, por varias razones. Somos el país más obeso de la OECD en adultos, somos más obesos que Estados Unidos y que México. 74% de la población adulta. 74,2% de la población adulta, y la gente ya como que se acostumbró a eso, ¿no? Y no solo obesidad, sino que sobrepeso y obesidad. Pero ya como que, bueno, ya, sí, y pareciera no ser tampoco un problema, ¿cierto?, para las personas, ni tampoco para los gestores de salud pública, lo cual es todavía más preocupante. Y por otro lado, tenemos otros problemas asociados a la alimentación que tienen que ver con la inseguridad alimentaria, que tiene relación con que hay personas que en Chile no pueden alimentarse, es decir, no acceden a alimentación o no tienen cómo financiar una alimentación, lo cual es algo que también nos hemos puesto las manos en los ojos, ¿no? Y de hace un tiempo atrás, como Chile ya es un país graduado, ¿cierto?, económicamente solvente, nos olvidamos de que hay un sector muy importante de la población que padece hambre y que padece que existe esta gran brecha de inseguridad alimentaria y de desigualdad, que al final yo siempre he dicho que cuando hablamos de desigualdad en Chile, una de las formas más claras de poder observarlo precisamente lo que los chilenos llevamos a nuestra mesa y que podemos consumir. Bueno, y por eso, es un tema muy complejo, tiene que ver precisamente con estos indicadores o con esta forma productiva que nuestro país ha adquirido, y que en definitiva afecta los entornos alimentarios y que podemos o no acceder a consumir las personas. Yo quisiera diseccionar tu respuesta en varias preguntas pequeñas, a propósito de que nos paseaste, digamos, por un montón de temas que es importante empezar a profundizar. Por ejemplo, tú mencionabas que alimentación, hablar de alimentación es hablar de un sistema, que no es solamente la producción del alimento, sino que también es el transporte, que llegue al plato, pero también me imagino es qué se hace después con los restos. Generalmente uno ve que hay mucha cantidad de alimento que se bota, cuando uno, bueno, lo vemos en pandemia, uno está más dedicado a la casa, uno cocina, y la cantidad de desechos que vamos dejando es grande, entonces uno dice, bueno, ¿puedo hacer compostaje con esto? Tal vez no. Entonces, cuando hablamos de alimentación, se habla de este sistema que mencionabas. ¿Podemos ahondar sobre las características de ese sistema? Sí, en términos generales, un sistema alimentario está compuesto primero con la parte productiva, digamos, ¿no? Cómo nosotros producimos los alimentos que consumimos o de dónde los obtenemos. Esto puede ser desde, si nos referimos, por ejemplo, a alimentos del mar, ¿cierto? ¿Cuáles son las características y cómo accedemos a ellos? Que sabemos que en Chile es bastante restrictivo y costoso el acceso a productos del mar, que luego te voy a explicar por qué. Por otra parte, tenemos el consumo de productos frescos. Chile es reconocido mundialmente por ser un país exportador de alimentos de muy buena calidad. Yo viví en Estados Unidos casi 10 años y los mejores productos que se conseguían en supermercados eran las frutas y verduras chilenas, ¿no? Pero en Chile no los consumimos. Y esto es porque el modelo económico del país ha favorecido esta potencia agroalimentaria o exportadora, en la cual se exportan muchos alimentos de muy buena calidad y los remanentes que quedan son consumidos por el país, y mayoritariamente lo que consumimos los chilenos es lo que produce la pequeña producción agrícola, es decir, la agricultura familiar campesina o agricultura de menor escala.
Así que quienes nos abastecen mayoritariamente a los chilenos son los agricultores familiares campesinos, con quienes estamos bastante al debe, ¿no?, en el desarrollo del país. Eso por una parte, en la producción. Pero no solamente consumimos productos frescos. Chile tiene una serie de tratados internacionales, comerciales, en los cuales llegan productos a Chile. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos dentro de los modelos comerciales globales, ¿no?, lo cual también nos ha permitido, por ejemplo, no quedarnos sin abastecimiento durante la pandemia, y tiene una serie de beneficios para las personas. Pero por otra parte también nos ha hecho consumir mucho producto ultraprocesado, porque son de bajo costo y han entrado en forma masiva a nuestro país. Chile ha aumentado en un 25% el consumo de productos ultraprocesados, y uno de los países que más consume productos ultraprocesados, con mucha cantidad de nutrientes críticos, que son grasas, azúcares y ciertos nutrientes de estas características, en desmedro del consumo de productos más frescos y más saludables y más nutritivos, en el fondo, para las personas. Luego, esto pasa a una cadena de abastecimiento, es decir, los alimentos que yo te mencioné que se producían, por ejemplo, luego se transportan por el país, por nuestro extenso país, agregándose valor, ¿cierto? Hay muchos intermediarios, hay muchas personas que, en el fondo, participan dentro de este proceso de distribución. Muy absurdo muchas veces los productos se mueven, por ejemplo, desde la zona centro-sur al centro del país, o sea, a la región metropolitana, por ejemplo, a los Valle d'Oro, a los grandes terminales comerciales, y luego vuelven a redistribuirse a otras zonas del país, ¿cierto? Entonces cada vez se encarecen más los productos, y por supuesto también baja su calidad nutricional, porque son cosechados más temprano para que puedan durar más en este proceso. Eso por una parte. Entonces, a veces los modelos comerciales de distribución de los alimentos también los encarecen. Por otra parte, después tú tienes cómo las personas accedemos a los alimentos. En Chile los supermercados han aumentado en un 70% en desmedro de las ferias libres, por ejemplo. Entonces han crecido estos grandes mercados de acceso a alimentos, con este gran desarrollo comercial de nuestro país, pero lo que uno accede en esos mercados no son precisamente alimentos frescos, de buena calidad y a precios asequibles, por lo general son más costosos. Y cuesta mucho encontrar en cada vez más en las ciudades, en el local de barrio, ¿cierto? Productos donde comprar nuestros productos, frescos me refiero, o más saludables. Así es que también eso ha modificado la forma en que las personas accedemos a la alimentación, que son nuestros entornos alimentarios que se denominan. Entonces ya estamos hablando de varios conceptos, no solo, ¿cierto?, cómo se distribuyen, sino que también cómo se van encareciendo los productos y los precios al final de los alimentos a los cuales accedemos. Y después, en definitiva, y en toda esta cadena también se van desperdiciando alimentos, que tú mencionaste el tema de desperdicio de alimentos, que es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos que en Chile hay inseguridad alimentaria, es decir, gente que no tiene que comer, y por otra parte, perdemos mucha producción de alimentos. Y luego llegan a los consumidores, que es en definitiva lo que nosotros como seres humanos en nuestras casas hacemos con los alimentos. Hay estudios del Ministerio de Salud en el año 2017 que decían que 1/3 de la población no podía financiar una dieta saludable por costo, ¿cierto? En los últimos 11 años el precio de los alimentos ha aumentado a más del doble que otros bienes y servicios. La alimentación en Chile es mucho más costosa que en la mayoría de los países. El porcentaje de dinero que tú utilizas para comprar tu alimentación es más de lo que gastarías si vivieras en otros países. Así es que el tema de la alimentación es mucho más que solo los nutrientes que tú comes para mantenerte saludable, sino que tiene que ver con todo este modelo de desarrollo país, que en el fondo también hace que nuestro país se encuentre en esta situación crítica alimentaria, nutricional, que afecta, por supuesto, el producto, el PIB, la productividad. Imagínate, estamos mucho más vulnerables a sufrir enfermedades crónicas no transmisibles porque nos alimentamos mal, y es parte de un sistema que tiene que ver con el sistema productivo de nuestro país. Así es que, por supuesto que es un tema de la Convención, y por supuesto que es un derecho humano básico que nuestro país debe consagrar. Ya vamos a adentrarnos en las características que debería tener el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. Pongo sobre la mesa que ya el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en 1948 ya se venía hablando, digamos, de la necesidad de tener una alimentación que nos permita condiciones de dignidad relevantes,
y también pongo sobre la mesa que hoy día el 19% de la población en nuestro país no tiene asegurado, como tú mencionabas, la seguridad alimenticia, no está asegurado que puedan comer todos los días. O sea, cuando yo recuerdo que una de las ocasiones que fuertemente se puso este tema sobre la mesa fue para la discusión del primer retiro, del 10%. Era, la gente tiene hambre y fue como un llamado a atención en el que todas las autoridades dijeron, oh, no sabíamos la cantidad de hacinamiento, no sabíamos la cantidad de hambre, y los datos ya estaban sobre la vista y sobre la mesa, y por eso que quisiera preguntarte a propósito de otro elemento que mencionaste en tu respuesta. Decía, bueno, los adultos, el 74,2%, 2% era, ¿cierto? Más del 74% de la población adulta del país es obesa o tiene sobrepeso, y pareciera que ya se normalizó, como que las autoridades de salud, tú mencionabas que ya hacen, digamos, oídos sordos a esa realidad. Y bueno, por otra parte, vemos que frente a los datos ya estadísticos sobre el hambre, parece que tampoco había una preocupación hasta que sale el tema del primer retiro del 10%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel, digamos, de diseño de nuestras instituciones? Tú tienes vasta experiencia en servicio público, entonces quisiera preguntarte, bueno, desde tu experiencia, el tema alimenticio, ¿quién es el órgano que se encarga de esto? Porque pienso en alimentos e inmediatamente pienso en el servicio agrícola y ganadero, pero por todo este sistema que tú mencionabas en tu respuesta anterior, pareciera que tuviera más que ver con el Ministerio de Economía que con una visión, digamos, más holística respecto a la alimentación. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación administrativa, de gobernanza, digamos, sobre los alimentos? Sí, y ahí está la clave. No, con tu ejemplo me acordé de, no sé si recuerdas cuando fue en octubre, cuando comenzó el estallido social, y la gente decía, ¿cómo la gente va a sentir hambre si todos tienen sobrepeso? ¿Te acuerdas en redes sociales la gente criticando? Porque hay un desconocimiento muy profundo respecto a qué es la inseguridad alimentaria. En Chile hay algo que se denomina también la obesidad, el hambre oculta, que tiene que ver con que las personas pueden padecer sobrepeso o obesidad, pero tienen una carencia importante de nutrientes críticos, porque en el fondo la alimentación no es diversa, no es saludable. Así es que muchas veces si tú revisas qué es lo que se alimenta los quintiles más bajos de la población, en el fondo los quintiles que son más pobres, tú te fijas que la canasta alimentaria está basada en carbohidratos y en grasas y en productos que no son nutritivos, o sea, pasta, arroz, fideos, vienesa y tal vez algún otro ingrediente más, pero en el fondo es bastante reducida la variedad. Ahora, tú preguntabas por los órganos del Estado bueno, y cómo esto también se llega a vincular con esta gran consagración del derecho a la alimentación dentro de la Carta Magna. Dentro del diseño de políticas públicas ha habido esta mirada que yo te digo que en el fondo se ha hecho desde las ciencias o desde los estudiosos, digamos, respecto a este cambio de paradigma, que la alimentación dejó de ser nutriente, sino que tiene que ver con alimentos y este sistema alimentario. Pero eso no ha permeado a la institucionalidad. Yo he trabajado, como tú decías, en JUNAEP, yo también fui la jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, en la DIPOL, la División de Políticas Públicas, he trabajado en el Ministerio de Agricultura también, en el INDAP, con la pequeña producción agrícola, he trabajado también en el programa Elige Vivir Sano. En el fondo he tenido la oportunidad de transitar por distintos ministerios en distintas miradas, ¿no? Siempre aportando desde la alimentación y desde la perspectiva técnica de la alimentación. Pero suele suceder que se aborda con esta mirada sectorial, es decir, cuando estás en salud, tú lo abordas desde la perspectiva del problema, ¿cierto?, epidemiológico de la obesidad o la malnutrición o lo que sea, y lo miras, ¿cierto?, con esta perspectiva desde salud pública, por supuesto, porque es el Ministerio de Salud. Luego vas a agricultura y se mira con esta mirada productiva, es decir, mientras más producimos, mientras más exportamos, somos más exitosos, así que claro, los indicadores ahí son otros. Cuando bajaste, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es donde está Elige Vivir Sano y donde hay otros programas con esta mirada más social, te das cuenta que también la mirada puede ser un poco más humana, en el fondo, más cercana a las personas. Pero lo que todavía nos falta es esta mirada transdisciplinaria, porque como yo te mencionaba anteriormente, la alimentación no es tarea o no es competencia de un ministerio u otro, sino que es este gran sistema que transita en el fondo por todos los antes dichos. Por eso hay que mirarlo con esta mirada un poco más desde arriba, ¿no? Con altura, y tener la capacidad de poder articular. En Estados Unidos, por ejemplo, donde yo trabajé también en el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos,
y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, se hacía cargo de la JUNAEP chilena. En cambio, en Chile se le entrega a educación. Entonces, la educación dice, bueno, que provean alimentos, pero no entienden la gran complejidad que significa y todo el gran aporte que significa, porque en el fondo la tarea del Ministerio de Educación es entregar educación, ¿se entiende? No alimentación. Y así es como entonces creo que esta es la gran oportunidad que tenemos, y por eso es que de hecho, me imagino, no sé, como tú, yo hace un año atrás jamás hubiera pensado que iba a ser candidata, ¿cierto?, de una elección política. Pero no podía, habiendo toda mi vida hecho tantos esfuerzos por intentar, ¿cierto?, mejorar la alimentación en mi país, no ser parte de este proceso tan crítico y crucial donde la alimentación tome este rol y pueda ser parte estratégica del diseño de las políticas públicas. Pero delante en tu primera respuesta mencionabas de que como país no solamente estamos al debe en el diseño de instituciones que materialicen, digamos, el derecho a la alimentación, sino que mencionabas de una deuda. Una deuda porque tú mencionas que, bueno, hablar de alimentación es hablar de la pesca artesanal, es hablar de la agricultura familiar campesina. Entonces, ¿nos puedes explicar cuál es esa deuda que venimos arrastrando hace tanto tiempo? Sí, yo creo que son varias. En particular, por ejemplo, bueno, yo soy muy cercana a la pequeña producción agrícola, trabajo bastante cercana a organizaciones campesinas que en el fondo son quienes producen nuestros alimentos. Y cuando hablamos de, por ejemplo, desarrollo rural, tan postergado en nuestro país, hablamos precisamente de quienes están produciendo nuestra alimentación. Y ahí hay un debe, ¿no? Es el debe con esta descentralización tan necesaria, es el debe con hacer un trabajo efectivo en los territorios para poder, en el fondo, potenciar el desarrollo rural inclusivo, el poder incorporar ciencia y tecnología en los territorios para poder efectivamente tener una producción agrícola de primer nivel, ¿no? Pero pequeña producción agrícola con un desarrollo orgánico y no con esta mirada, ¿cierto?, de monocultivo, de megaproducción y exportadora, sino que centremos de nuevo el foco en las personas y en la importancia que tienen quienes producen nuestros alimentos y luego entonces valorar estos productos y para que las personas entonces puedan acceder a esta alimentación justa, equitativa, saludable, que es lo que otorgaría un derecho a la alimentación humano como el que hablamos, ¿cierto? El derecho a una alimentación, no solo el derecho a alimentarse, sino que es el derecho a alimentarse de productos que sean saludables, justos, equitativos e idealmente producidos en forma sensible con el medio ambiente también, ¿no? Hablamos del derecho al agua, hablamos de una serie de otros también derechos humanos que empiezan que deben ser consagrados y que también van de la mano con la producción de alimentos. Lo mismo pasa con la pesca artesanal y las actividades conexas. Tenemos un sistema de extractivismo, ¿cierto?, en el cual hemos depredado nuestro mar y nos hemos olvidado precisamente del valor humano primero, de quienes son quienes en el fondo trabajan en nuestra costa. Somos un país de costa. De hecho, el mar no es mencionado en la actual Constitución, sino una vez cuando se hace referencia a las Fuerzas Armadas. Que ese también es otro gran debe que tenemos, el incorporar el mar a las actividades, ¿cierto?, productivas del mar, y no solo actividades de recolección de alimentos, sino que también otras actividades asociadas al desarrollo de nuestras costas. Por otra parte, hablamos también de los altos costos de los alimentos, ¿cierto? Hacemos a veces competir la producción nacional con estos precios entregados por los tratados internacionales. Siempre sale el tema del ejemplo de las legumbres, muchas veces me lo preguntan, porque en el fondo Chile dejó de producir legumbres, y ahí hablamos de la soberanía alimentaria, ¿cierto? ¿Cómo Chile, si éramos un país que producía legumbres, dejó de producirlo? Y bueno, hubo un par de tratados internacionales que nos hicieron, ¿cierto?, preferir comprar, era más barato que producir. Sofía, ¿nos puedes explicar la diferencia entre, delante mencionabas seguridad alimenticia y ahora hablas de soberanía alimenticia? ¿Nos puedes explicar la diferencia? Sí, son dos términos que a veces se confunden. La seguridad tiene relación con comer alimentos
inocuos, que sean saludables, ¿cierto? Que nutran y que en el fondo no te enfermen y te mantengan saludable. Lo estoy diciendo, no estoy citando la definición textual de lo que es. Y por otro lado, la soberanía es el derecho de los pueblos, de los territorios, de poder diseñar sus políticas y de poder en el fondo generar vinculación con el territorio, y tiene mucho más que ver con las raíces y tiene que ver con la vinculación y la valoración, ¿cierto?, de los territorios y de quienes producen los alimentos, que viene más vinculado desde esa perspectiva. Así que son dos conceptos que en el fondo no se contraponen, pero sí se pueden acompañar, y por eso muchas veces desde organismos internacionales se habla de un derecho a la alimentación que vele por la seguridad y la soberanía alimentaria, en el fondo que haga un acompañamiento de ambas definiciones, en el fondo. Es interesante el concepto de soberanía porque generalmente uno dice, bueno, la soberanía, estoy recordando mi época escolar, está vinculado a Fuerzas Armadas. Generalmente uno dice, bueno, ¿quiénes defienden el Estado? Las Fuerzas Armadas. Después, con el proceso constituyente, aquí en ciernes, se nos dice que es un ejercicio de soberanía. Y claro, es como contraintuitivo relacionar soberanía con alimentos. Más aún en un contexto en el que Chile, digamos, tiene abiertos los mercados a todos los países y nos caracterizamos por ser exportadores. Acá en nuestra zona, sobre todo, también esto me involucra en lo familiar. Mi mamá es cosechera de arándanos, entonces, claro, desde muy niño he visto, digamos, todo el esfuerzo que está detrás de una bandeja de arándanos que, claro, se va para el extranjero, pero detrás de eso hay mucho esfuerzo y por eso que no deja de ser curioso vincular soberanía con el sistema, digamos, alimenticio, porque, claro, no es solamente una cadena productiva mirada económicamente, sino que también son costumbres, son familias, son valores que están detrás. Y tú mencionabas, por ejemplo, la pequeña familia, pequeña agricultura, familia campesina, la pesca artesanal, y acá en nuestro distrito, el 25, que tiene comunas con una tasa muy alta, incluso sobre el promedio nacional, de presencia de nuestros pueblos originarios, sobre todo mapuche y huilliche. Yo recuerdo los huetripantu, donde en la rogativa, claro, el trigo se devuelve a la tierra, o sea, los alimentos no es solamente algo que nos servimos en un plato, sino que es un estilo de vida, una forma de vida, y ahí, enlazándolo con lo que tú mencionas de soberanía alimenticia, que es un concepto nuevo para mí, hace mucho sentido el cómo como país nos vamos a posicionar en un concierto internacional sin sacrificar estas realidades, estos valores, el mundo campesino. Entonces, es un desafío significativo y en eso yo quisiera preguntarte, Sofía, ¿cuáles son los principales obstáculos que tenemos para hacer de la alimentación un derecho fundamental? Tal vez la pregunta debería inicialmente ser otra. ¿Cómo la Constitución debería abordar la alimentación? Y en virtud de eso, ver cuáles son los obstáculos concretos que tenemos. Y porque igual después quisiera hablar sobre el tema de la equidad tributaria, de cómo los impuestos, tú algo ya adelantaste, hacen de que tengamos que endeudarnos para alimentarnos. Entonces, quisiera entonces partir tal vez de lo más básico, que es cómo hacernos cargo a nivel constitucional del derecho a la alimentación, los obstáculos y después continuar con la conversación. Mira, yo creo que el tema siempre está ausente precisamente porque tiene muchos obstáculos, ¿ya? Hay muchos intereses en el que el modelo actual se mantenga, ¿ya? Porque se sostiene, ¿no? Para algunos, digamos, en desmedro de la salud o del bienestar de las personas, o de la dignidad de las personas, ¿no? Que tiene relación con esto, que todos tenemos derecho a acceder a alimentos idóneos, justos, equitativos y a precios asequibles. Por eso siempre hay detractores, porque, bueno, si comemos, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No somos África, en el fondo, que las personas no se están muriendo de hambre. No se entiende la seriedad y toda la complejidad de lo que hemos dicho antes, porque tampoco se habla tanto de eso, ¿no? Hay pocos espacios donde esto se da. A mí en lo particular, como yo me dedico a estos temas, siempre somos los mismos los que nos encontramos en los distintos espacios y nos validamos entre nosotros y nos apoyamos entre nosotros, pero cuesta mucho sentarse a la mesa y poder hablar con estos temas con economistas, por ejemplo, o con otro tipo de actores claves en el diseño de política pública. Agricultura tiene... Disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué cuesta tanto? Porque ustedes en la ONG Actuemos, ustedes conversan con personas vinculadas al mundo de la economía, con chefs,
con personas vinculadas a la producción de alimentos. Entonces, si ustedes en lo micro han logrado realizar un trabajo desde el 2014 en adelante, que es reconocido no solamente acá en el país, ¿por qué cuesta tanto entonces sentarse con los economistas y expertos de los distintos ministerios? Sí, es que yo creo que ha sido una lucha un poco de hormiga y ahí es cuando de nuevo no soy la única, vemos muchos que estamos en esta lucha y quizás yo he sido reconocida por esto, porque he sido insistente y porque he tenido la oportunidad de estar en distintos escenarios. Yo he estado en Congreso Futuro, he dado charlas TED, he estado en distintos espacios hablando de este tema que para muchos pareciera ser a veces desconocido, como, oye, ¿de verdad? ¿En serio hay gente que sufre inseguridad alimentaria en Chile? ¿O en serio nuestro sistema alimentario funciona tan mal? O etcétera, ¿no? Y para ser bien sincera, yo soy candidata porque me reuní con muchos candidatos o prospectos de candidatos en ese momento a preguntarles cómo iban a abordar el derecho a la alimentación y ofrecerles asesoría técnica. En el fondo era como, mira, tengo todas estas minutas, tengo todo un equipo, todo el interés de que estos temas lleguen a la convención, así que ofrezco mi apoyo. Y nadie le interesaba, así con importancia, ¿no? Era como, no, mira, ya tengo listo mi lineamiento, mira, quizás después, hasta que me encontré con gente en Independientes No Neutrales que me dijeron, oye, si el tema de verdad es de tu interés y de verdad lo estás presentando con la pasión que me lo estás hablando a mí en este minuto, creo que tienes que ir como candidata y asegurarte de que este tema esté en la convención. Y bueno, y por eso estoy donde estoy, porque la convicción es esa, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ser parte fundamental. Y me encanta que candidatos como tú también lo vean así y que en el fondo manejes también la información y que comprendamos todos la importancia. Entonces ahí quizás me dispersé y me olvidé de la pregunta inicial. Pero tú preguntabas sobre lo difícil que era, ¿no? Claro, ¿qué reconocer en la Constitución respecto al derecho a la alimentación? ¿En eso estabas? ¿Cuáles son los obstáculos? Que también estabas aterrizando en eso, para que después hablemos, por ejemplo, de los tributos y todo eso, pero eso es pregunta posterior. Entonces, ¿qué reconocer? Y después, ¿cuáles son los obstáculos? A reconocer es un derecho humano fundamental, que es el derecho humano a la alimentación. Chile está adscrito, tú lo mencionaste al inicio, ¿cierto?, a ciertos tratados internacionales en el cual hace compromisos, pero que no está expreso en nuestra actual Constitución. Nuestra actual Constitución hace una mera mención, pero no se hace cargo de este compromiso o deber del Estado, ¿cierto?, de velar porque las personas accedan a una alimentación adecuada. Ese es como el apellido que sugieren los expertos en diseño de abogados constitucionalistas, ¿no?, que han trabajado en otros países incorporando este derecho. Al hacer un análisis comparado de distintas constituciones, hay distintas formas de poder abordarlo. Hay ciertas sugerencias que nos hacen las Naciones Unidas y otros organismos donde se habla de esta alimentación, del derecho humano a la alimentación adecuada. Y esa alimentación adecuada es un gran paréntesis que tiene relación con todo lo que ya hemos estado mencionando. Es una alimentación que sea adecuada en términos de que sea nutritiva, saludable, que sea soberana, ¿cierto?, que sea segura, que sea sostenible, que tenga pertinencia territorial, que pongan valor y etcétera, ¿no? Y ahí viene el proceso importante de la convención, que en el fondo es construir esta definición de qué es lo que sería más adecuado para nuestro país, idealmente haciendo partícipe a todos los actores que yo antes mencioné han estado renegados, es decir, en forma vinculante participen en la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, actividades conexas y todos los otros actores que son quienes nos alimentan finalmente, ¿no? Y por supuesto también la industria y todos quienes en el fondo son parte de la historia comercial, pero no podemos dejar de lado a los actores más fundamentales. Escuchándote, yo estoy de acuerdo que tenemos que avanzar en alimentación saludable, pero la comida saludable es más cara. Ese es como el principal problema que tenemos, como que estoy pensando, digo, bueno, para hacernos cargo de la alimentación tendríamos que mejorar los sueldos, tendríamos que mejorar los tributos, porque hoy día compramos un litro de leche y un vaso de ese litro de leche se van impuestos. Compramos 10 panes, de esos 10 panes, 2 panes se van, digamos, de impuestos. Tenemos un IVA que es mucho más alto que los países de la OCDE, que tienen un 8%, nosotros tenemos un 19%, y todo apunta en la discusión, digamos, tributaria que se está dando actualmente,
que en vez de corregir el IVA se quieren hacer exenciones tributarias, eliminar las exenciones tributarias, pero mantener los impuestos ya estables. Entonces, cuando hablamos de alimentación, pareciera que, a no ser que uno tenga mayores ingresos, no es alternativa. Entonces, claro, ahí viene alimentos más baratos, alimentos que sean envasados, con bajo valor nutritivo, entonces, que son mayoritariamente carbohidratos y grasa, entonces después viene la obesidad. Entonces, pareciera ser un problema bastante holístico, bastante complejo, es un plexo de dificultades que son significativas. Entonces, cuando hablamos incluso estoy pensando, cuando hablamos de alimentación adecuada, con todas estas vertientes que tiene, entre ellos que sea saludable, los alimentos procesados, que igual hay toda una industria, hay muchos trabajadores que dependen no sé cuál es el término correcto, procesamiento de alimentos. Entonces, claro, es un problema bastante amplio. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a abordar eso? ¿Con equidad tributaria, mejorando los sueldos? Porque creo que el principal riesgo que tenemos es que la Constitución diga que tenemos que tener alimentación saludable, pero que no tengamos instituciones diseñadas para aterrizar ese valor en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Sí, un dato a la causa es que hay un estudio también del Ministerio de Salud con la CEPAL que dicen que una alimentación saludable es 37% más costosa que una dieta regular de las personas. Así que 37%. 37%. Y sí, o sea, hay que entender esto de que el otorgarle cierto carácter constitucional a la alimentación permite el diseño de políticas estructurales que aseguren este derecho, ¿no? O sea, de eso se trata. Es que, bueno, no es hacer más de lo mismo, sino que a veces ahora, ok, ¿cómo nos hacemos cargo de este derecho y cómo hacemos que sea una realidad? El diseño de políticas fiscales es parte asociada al otorgamiento de este derecho fundamental. Entre ellos están subsidios, por ejemplo, a la producción de alimentos saludables, están los impuestos a alimentos ultraprocesados, que hay una cierta definición, pero no voy a entrar en ese tecnicismo entre el procesamiento de alimentos y el alimento ultraprocesado. El que exista el procesamiento de alimentos es necesario y es parte de la evolución humana, digamos, ¿no? El poder fermentar y qué sé yo. Me hubiera encantado que hubiese estado el experto aquí de ingeniero en alimentos, porque gracias a ellos también tenemos alimentos que perduran más en el tiempo y etcétera. Pero eso son otras definiciones cuando hablamos del ultraprocesamiento de alimentos o estos alimentos que son cero nutrientes y que son cero nutritivos y que solo aportan nutrientes críticos y que en el fondo han hecho tanto daño a la salud de las personas. Pero dentro de estas políticas fiscales que te mencionaba anteriormente, hay una serie de estrategias asociadas, como te decía, subsidios, impuestos a ciertos grupos de alimentos. Por otro lado está los recursos familiares, ¿no? Otra forma son todos los programas sociales. En Chile existen varios programas sociales de alimentos. Sabemos que el gasto público que hace el Estado en la JUNAEV es inmenso. La última licitación fue de 1 billón de pesos para la mitad del abastecimiento de la alimentación del país. Es la licitación más grande del Estado. Chile hace compras públicas también para las Fuerzas Armadas, para Gendarmería, por ejemplo. Los municipios hacen compras públicas de alimentos. Es decir, el Estado gasta mucho dinero en alimentos de nuestro país y no siempre es favoreciendo sistemas alimentarios más sostenibles, más justos y más equitativos. Entonces, todas estas modificaciones pueden llegar a impactar en la calidad de los alimentos a las cuales las personas accedemos. El Estado también otorga otros beneficios, por ejemplo, lo que entrega el Ministerio de Salud, las leches para los niños, estas cremas para adultos mayores, ¿cierto? Que podemos pensar en cómo hacer modificaciones, cómo redireccionar los recursos utilizados y optimizar el uso de recursos para poder favorecer ahora esta nueva definición de alimentos, que es esta definición de alimentos adecuada. En el fondo, lo que hace el otorgar este derecho es hacernos esta nueva mirada. Tú mencionabas el Ministerio de Economía y su rol fundamental, por supuesto. Tienen que ser parte de este cambio de estructura del sistema y dejar de centrar en el propósito solamente productivo económico y pensar, ¿cierto?, en el bienestar de las personas.
En ese sentido, una de las características que debe tener, digamos, la- la- el reconocimiento como derecho fundamental a la alimentación, Sofía lo decía muy bien. O sea, la idea de una constitución no es hacerse cargo de la política pública, sino diseñar y dar mandatos para que la política pública posterior cumpla y aterrice en lo cotidiano, digamos, los principios constitucionales. Porque no es que la constitución tenga todo lo relacionado con los procesos o el procesamiento de alimentos, sino que eso ya estaría del Congreso y gobernantes, digamos, que vienen después. Entonces, pero dentro de esta declaración de principios hay varios elementos que tú mencionabas, entre ellos que una alimentación adecuada tiene que ser sostenible. Nuestra zona está en escasez hídrica. Y cuando yo supe estos datos, para mí era contraintuitivo, porque yo pensé que para generar hortalizas, vegetación, era donde más se ocupaba agua, pero detrás de un corte de carne hay una cantidad de litros de agua que se ocupa, digamos, para producir ahí en la vaca, en el ternero, gigantesco. Entonces, cuando hablamos de una alimentación adecuada, tú mencionabas que era sostenible. Y claro, ahí nuevamente, te invito igual a referirte a esto, Sofía, el cómo, digamos, el cambio climático, actualmente aquí la provincia de Osorno y la provincia de Yanquihue, a pesar de que estamos en la región de los lagos, estamos con decretos de escasez hídrica, porque estamos hace varias décadas ya con menos lluvia, con menos acceso al agua. Entonces, ¿cómo el cambio climático, el descuido de nuestro medio ambiente puede poner en jaque nuestra seguridad alimenticia? Absolutamente. Porque cuando yo decía crisis, me refiero de verdad a una crisis alimentaria, productiva y de consumo. En el fondo, producimos más de lo que necesitamos, consumimos más de lo que necesitamos también. Tenemos modelos productivos que son absolutamente dañinos para el ecosistema. Nos desvinculamos o nos deshumanizamos de la alimentación y por eso es tan importante entonces hacer esta nueva mirada, ¿no? Tomar conciencia de la producción de alimentos, ser más respetuosos con el entorno, por eso es tan importante las tradiciones y la soberanía alimentaria también, o sea, tomar en consideración culturas tradicionales y ancestrales que nos enseñan, ¿cierto?, cómo poder trabajar la tierra y cómo vincularnos y de nuevo, humanizar la alimentación. Y por eso es tan importante mirarlo con la perspectiva de política pública. Esto no puede quedar al libre albedrío o a la decisión de los actores, sino que esto tiene que ser un mandato institucional. O sea, esto tiene que ser una mirada del Estado. El Estado debe velar por el buen uso de los recursos. Y no solamente con la perspectiva medioambiental, ¿cierto? Que no le podría atribuir toda esta tarea, ¿cierto?, a ciertos ministerios, sino que tiene que ver con esta mirada, de nuevo, relacionada y vinculada también con este derecho humano a la alimentación. Velar porque los recursos sean perdurables y que en el fondo aseguremos una forma productiva que perdure durante el tiempo y que sea capaz de, con menos territorio y con menos, ¿cierto?, agua, energía y bueno, todo lo que sabemos que el cambio climático está afectando, alimentar a más personas, ¿cierto? Nuestra especie, a pesar de todo lo que nos pasa, seguimos creciendo, así que es una población creciente con menos herramientas para poder, en el fondo, alimentarnos, así que vamos a tener que ser mucho más efectivos también en el uso de los recursos. Un concepto clave que por eso esto está muy de la mano con los detractores que tú decías anteriormente. No hay que olvidar que Chile es un gran exportador y Chile exporta muchísimos recursos naturales también asociados a los alimentos. Cuando hablamos de que dentro de los 5 productos más exportados del país está la palta, por ejemplo, que sabemos que se utiliza muchísimos recursos hídricos para su producción, quiere decir que estamos exportando al mundo nuestros recursos naturales también. Así es que no quiere decir que dejemos de exportar, pero sí tiene que decir que claramente tenemos que revisar cuál es la ganancia de nuestro país o la retribución que tiene nuestro país en el entregar, ¿cierto?, todos estos recursos que se utilizan para la producción de alimentos, es decir, tierra, horas laborales, agua, qué sé yo, todo lo necesario para la producción. A propósito de eso y haciéndome eco de lo que pregunta Beatriz Lorena Montenegro por redes sociales, tú mencionabas de que Chile, que para mí es un dato nuevo, no tenía en conciencia, digamos, y en conocimiento de que Chile ya no está exportando, ya no está produciendo legumbres. Porque claro, yo voy al supermercado, compro una marca X porque es la marca que mi mamá cuando yo la veía cocinar era la que usaba y que yo tengo la noción de que es producto local, digamos, y nacional.
Entonces tú me dices, no, es que ya no es tan así, y eso se debe a un cálculo económico de que es más barato importar, digamos, que producir, o hay otros elementos en consideración. Pongo esto porque no creo que lo que nos haya abstenido, digamos, de producir legumbres sea una conciencia ecológica. Probablemente fue una balanza económica lo que determinó que así sea. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más en detalle eso? Sí, bueno, no es que no se produzcan, se siguen produciendo legumbres, pero no en las cantidades suficientes para poder abastecer a todo el país, ni en todas las variedades que antes existían de producción. ¿Tú antes accedías? Bueno, tú eres joven, yo creo que eres más joven que yo. Pero antes la gente podía ir a una feria, a un mercado y compraba variedades, estaba el poroto tórtola, qué sé yo, había una serie de variedades, lentejón, lenteja, roja, amarilla, etc. Hoy en día tú vas al supermercado y encuentras solo un tipo de lenteja, que es del mismo milimetraje, y son canadienses, no son chilenas. Fíjate el origen de las legumbres, ¿no? La mayoría de supermercados al menos no son chilenas. Hay que ir a mercados locales, hay que ir, qué sé yo, la gente en regiones puede tener más opciones, pero yo que voy aquí a la feria de Viña, el que compro a granel sigue siendo canadiense, no es legumbre chilena. Y esto es porque en algún momento, en alguno de los tratados internacionales, Chile entonces dijo, mira, ¿sabes qué? Esto nos conviene mucho más traer las legumbres desde Canadá, y a estos productores les vamos a decir que empiecen a producir arándanos, que va a ser mucho más rentable para el país, y vamos a cambiar entonces el modelo productivo. Y así ha sucedido con todo, las legumbres son un ejemplo, ¿no? Mira, Chile, dentro de las frutas más consumidas en Chile están los plátanos, y en Chile no producimos plátanos. Los niños en Chile, todos los niños, su fruta favorita es plátano. Y eso es porque también nuestros modelos comerciales de distribución, de adquisición, de modelos de lo que yo decía, los tratados comerciales, han hecho y han modificado los hábitos de consumo de la población. Y así con todo. No es casualidad que, qué sé yo, el completo sea consumido versus otro producto, ¿me entendí? O sea, estamos hablando de modelos, de ahí cuando volvemos a hablar de la cultura alimentaria, esto que tú decías antes. También no es adecuado atribuir a las personas la responsabilidad única de lo que consumen, ¿no? Esto Interesante. desde antes en salud uno decía a las personas, mire, usted tiene que, estas son la pauta de alimentación y usted debe cumplirla, y sobre todo las madres o los que están a cargo de sus familias se sentían como a veces, ¿cierto?, un poco reprochados por el Estado por no estar dando cumplimiento a esto. Pero tiene que ver, ya tú mismo lo dijiste, tiene que ver con el alto costo de los alimentos, tiene que ver con el acceso a los alimentos. Así que no solamente es responsabilidad de las personas, es responsabilidad del Estado no entregarle las herramientas, oportunidades y hacer que estos alimentos saludables sean asequibles para que las personas puedan alimentarse mejor. Así que no es responsabilidad de los individuos. O generar las condiciones, digamos, para que las personas ahí puedan. Y consulta, a propósito de hecho lo anoté y destaqué, la modificación de hábitos alimenticios. O sea, en poco tiempo, yo no alcancé a vivir esa época donde uno podía escoger toda esa variedad de legumbres, pero claro, si la conducta se ha ido modificando en hábitos alimenticios, y en eso tal vez creo que es oportuno igual preguntarte por la experiencia. Tú fuiste galardonada por Michelle Obama. ¿Qué características tuvo el plan que implementaste en Washington con escolares para precisamente modificar los hábitos alimenticios? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo recuerdo una época, no recuerdo si era básica o media, pero claro, de un año a otro ya el pan de la colación Junaep ya no tenía sal, se quitó sabor a los alimentos, y vi que eso fue contraproducente porque mis compañeros, para darle, digamos, sabor a la comida, llevaban más sal de Había lo tráfico que. de sal en los colegios, yo me acuerdo. Yo estuve en FUNAEB en una época posterior a la que se hubiese implementado, y me tocó visitar colegios y vendían en los kioscos bolsitas de sal. Los niños andaban con los saleros en los bolsillos. Sí. Y se le echaba más sal de lo que tenía antes ya el producto, digamos, el alimento en su preparación. Entonces, al final se terminó consumiendo más azúcar, más sal, digamos. No sé si estadísticamente eso estará medido, pero mi experiencia, de lo que yo vi, es que mis compañeros, claro, había un microtráfico ahí de Una buena sal. idea mal implementada, podría decirse eso. Claro, entonces, ¿cómo lo hiciste tú?
Sí, mira, lo que nosotros hicimos fue algo tan simple como todo lo que estamos hablando, que es de toda lógica. En Estados Unidos puede ser todavía peor, y en ese momento yo llegué antes de que Obama estuviese en su primer periodo, y era justo en esa transición. Y, no sé, en Estados Unidos la pizza se consideraba un vegetal dentro del programa de alimentación, porque la cantidad de salsa de tomate que le ponían encima era suficiente para contabilizarlo como un vegetal. Entonces los niños sacaban una pizza y era como si estuvieran comiéndose una manzana. ¿Sí? Era espantoso. Y bueno, yo elaboré un modelo, un proyecto que era modificar toda esa estructura de alimentación para las escuelas públicas en Washington, pero también hicimos un modelo educativo dentro de los salones de clase. Entonces se modificó el currículum escolar. Y los educadores se capacitaron, los padres se capacitaron, y a los estudiantes se les modificó la alimentación que comían ahí, pero acompañado en el salón de clases con educación alimentaria. Entonces, claro, el match fue muy bueno, partimos con niños muy chiquititos, entonces, claro, después de algunos años de implementación, esto se volvió exitoso en términos de que los niños consumían o no, pero también lo volvimos sostenible en términos económicos, porque también siempre está este concepto de que comer sano es más costoso, pero cuando tú logras hacer un modelo económico que lo acompaña, nosotros hicimos una cooperativa de compra, juntamos varios, yo manejaba un camión, de hecho, al inicio de semana, iba a las granjas fuera de la ciudad, en Washington DC, volvíamos, era un modelo muy, muy social, ¿no? Y que demostró ser sostenible en términos económicos y con éxito de impacto en la población. Así es que, claro, bueno, por eso fue tomado como el modelo a seguir por Michelle Obama en el Let's Move. Cuando ella lanzó el Let's Move Childcare, lo lanzó en nuestro centro y nos dio este reconocimiento. Éramos la organización más saludable en ese momento. Wow, wow, Sí, bueno, interesante. eso se mantiene y ha crecido. El Centro Niña se llama la organización donde lo lanzamos con una chef colombiana, y ahora es un modelo que ha crecido a nivel nacional. Bueno, de hecho acá en la zona, sobre todo en Valdivia, también hay experiencias vinculadas a la Universidad de los Lagos acá, relacionadas con bancos de alimentos, al mismo tiempo con cooperativas, que sin duda ayudan, digamos, a generar, a bajar los costos de los alimentos y de esa manera hacerlo más asequible al bolsillo familiar. Y en línea con eso, Pedro Ojeda pregunta en redes sociales si es que en todo esto ayudan los huertos urbanos y o familiares. ¿Ayudan, no ayudan, bajo qué condiciones? Absolutamente. Mira, cuando hablamos de estas estrategias holísticas de cómo, de esta humanización, a mí me encanta este concepto de humanización de la alimentación, porque creo que nos hemos desvinculado y entramos en este proceso tan cierto como rápido de alimentación. Pero cuando incorporamos todos estos conceptos que a veces no tienen tanta relación de impacto con la política pública, que es lo que yo te digo, que a veces desde, por ejemplo, de salud, bueno, eso puede ser incluso marginal para el objetivo que tiene ese ministerio, realizando políticas, diseño de políticas, planes y estrategias para la población. Pero si tú lo miras desde las comunidades, es la forma más cercana a poder humanizar la alimentación a las comunidades y poder vincularnos con los procesos de producción de alimentos. Así que, por supuesto, a mí me encantan los huertos comunitarios, me encantan los bancos de alimentos, trabajo bastante en el tema de pérdida y desperdicio porque es un temón que también debe ser abordado desde la política pública. Y, y sí, todo lo que podamos hacer como individuos, primero, pero no olvidar que estamos hablando del rol del Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de yo como persona, puedo hacer todas estas iniciativas y estrategias que me parece muy bien, pero la tarea del Estado es asegurar que todas las personas logremos tener acceso a la alimentación. Entonces, tiene que haber este como círculo virtuoso, ¿no? Donde todos seamos parte de este cambio de paradigma y de este modelo de producción de alimentos que sea más sostenible. Sofía, ¿me vas a creer que en esta conversación ya se nos fueron los 60 minutos? ¿Te acuerdas que antes conversábamos de como David no pudo estar, alcanzaremos a conversar una hora? Y mira, la conversación fluyó, de hecho en redes sociales la comunidad está bastante atenta, ha ido comentando también. Y en ese sentido, Sofía, como última pregunta, más que nada considerando, generalmente en estas conversaciones que desde marzo venimos realizando, han venido personas que no son candidatos. Entonces, generalmente la pregunta es, ¿qué pedirían ellos, digamos, a los constituyentes, a los que resultemos escogidos?
en estas circunstancias no somos, digamos, los dos somos candidatos, digamos, entonces no te voy a hacer la pregunta de qué es lo que tú pedirías a los que resultemos escogidos, sino que ya has hablado de una alimentación adecuada. Pero viendo que la alimentación es un tema que tendría que ser transversal porque toca no solamente lo que uno podría pensar que es el Ministerio de Agricultura, sino que toca distintas realidades, distintos valores, distintas culturas, es que yo quisiera preguntarte, digamos, si resultaras escogida, electa, constituyente, ¿cuáles serían, digamos, los pasos que tú darías para que la alimentación sea un derecho fundamental, que no solamente sea reconocido, sino que se traduzca en lo cotidiano, digamos, como que se materialice? Entonces, dejarte esa pregunta sobre la mesa para después ya despedirnos. Mira, yo no soy abogada, ya está claro, ¿no? Pero si algo he tenido claro dentro de toda la ayuda y asesoría que he podido recoger de todo lo que he estudiado, porque, bueno, tú bien lo sabes, todo lo que hemos estudiado para poder estar bien preparados para este proceso, es que si es que elaboramos y construimos una nueva Carta Magna que no sea representativa y no sea participativa, todo va a quedar en nada. Así es que uno de mis mayores compromisos, y así ha sido con las bases productivas, con las bases sociales y con todos quienes en el fondo apoyan mi candidatura y que se ven representados en esta oportunidad, en que las voces que no han sido escuchadas puedan ser parte, es que sean parte del proceso constituyente y que en conjunto construyamos este derecho a la alimentación que sea representativo y que en el fondo sea participativo y vinculante para las personas. Porque si de nuevo, una vez más, se escribe este derecho a la alimentación desde la mirada académica o desde la mirada de la industria, que seguramente va a querer tener incidencia en ella, no va a ser lo que nosotros necesitamos y queremos y esperamos como país. Así que ese es mi primer gran compromiso, hacerlo lo más participativo y vinculante posible. Y ya una vez esto logrado, ya llevamos 2 logros, ¿no? Fui electa y luego logré participación, es construir este relato, este articulado, que muchas veces también me sorprende cuando algunos candidatos les preguntan y dicen, no, el artículo es este. Y yo, oye, la idea de la convención es que construyamos el articulado, ¿no? Por supuesto podemos hacer este análisis comparado y ver otras experiencias, pero la idea es que lo construyamos. Y una vez dicho eso, viene toda la parte de que el reglamento idealmente de la bajada de las políticas públicas y el compromiso desde todas las partes con toda esta gran complejidad que hemos mencionado, sea abordado para el cumplimiento del derecho. Es decir, economía, agricultura, salud, qué sé yo, desarrollo social, bueno, y todos quienes tengan rol participativo tengan compromiso y comprendan este gran trabajo que vamos a tener que hacer como país para dar cumplimiento a este derecho y a todos los otros derechos fundamentales que vamos a tener que dar cumplimiento. Como decimos acá en el sur, yo quiero, digamos, recoger el poncho que has puesto sobre la mesa, porque esta frase no es mía, es de Alejandro Aravena, arquitecto, el que desde hace varios años, él trabajando en Elemental, que ha trabajado en viviendas sociales, ha puesto mucho acento en lo que es la participación ciudadana. Y cuando uno habla de estos temas, generalmente se nos dice, oye, pero ¿cómo va a ser posible que la señora Juanita venga a distribuir el presupuesto nacional? ¿Cómo es que la persona que no tiene estudios venga? Entonces Alejandro Aravena dice, pero que cuidado, de repente se hace esa caricatura en consideración de que muchas veces la participación ciudadana es para ayudarnos a formularnos la pregunta correcta, porque cuando entre 4 paredes podemos sacar una tremenda política pública, pero si esa política pública responde bien la pregunta equivocada, habrá sido una experiencia desaprovechada. Entonces es interesante ahí el mandato de la participación ciudadana, y en eso, digo, claro, tenemos que trabajar en esa dirección, Sofía, así que gracias por tu tiempo, por la oportunidad, por la profundidad con la que hemos abordado el tema de la alimentación, y en consideración también que por el tiempo hay hartos temas que para que la gente igual que nos está escuchando se pueda ir interiorizando. Hoy día hemos puesto algunos elementos sobre la mesa y hay otros que por tiempo no hemos alcanzado. Transgénicos, por ejemplo, es un tema relevante. Hay otro tema que igual me involucra mucho que tiene que ver, bueno, actualmente 3.000 millones de personas en el mundo viven en ciudades. De aquí a 30 años se espera que 5.000 millones de personas salgan del campo y se radiquen en la ciudad, y la ciudad se va expandiendo, no tanto, por lo menos acá en el sur, verticalmente, sino que horizontalmente. ¿Qué pasa con los terrenos cultivables?
qué pasa con los Oye, terrenos para la agricultura. Desde lo rural obtenemos nuestra energía, nuestro alimento y nuestra agua, así que cuando hablamos del desarrollo rural, ojo que le Claro, estamos viendo a todo ello. exacto, así que yo creo que esto incluso da para que después nos volvamos a reunir y esto sin duda, Sofía, si llegamos a la constituyente tenemos que trabajar codo a codo para conseguirlo, para que no sea simplemente un tema que se mencione así a la ligera, sino que sobre todo podamos generar condiciones para que en la política pública esto después se traduzca en lo cotidiano. Así que, Sofía, muchas gracias por tu tiempo, por, como te mencionaba, por la profundidad de tu respuesta y por el regalo que nos has dado acá en el Distrito 25 de poder compartir tu experiencia. Así que gracias, Sofía. Buenas No, noches. gracias a ti una vez más. Muchas gracias. Y a las vecinas, Suerte. Que te gracias. vaya muy bien. Gracias. Y a las vecinas y vecinos que nos están escuchando en este momento, recordar que nos volvemos a ver por este mismo canal el día lunes a las 20 horas, donde vamos a estar conversando sobre nuevo pacto social y nueva constitución. Cuando fue el estallido social, se empezó a acuñar un término, queremos un nuevo pacto social. Y es la nueva constitución la única forma de pacto social. Hay una relación género-especie. ¿A qué nos referimos cuando hay nuevo pacto social? Por eso, para profundizar y conversar sobre esa temática, es que el próximo día lunes les invito también a conectarse. Así que, pues bien, muchas gracias y que tengan una buena noche.